Buen día, ¿qué tal? Buen día, doctor Enrique. Buen día, Lady, Natalia, Tamara. Hola, buen día para todos. Buen día. Bueno, hoy nos acompaña en este módulo 8 el doctor Enrique Casco. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Es así, doctor, te dejo para que te presentes con los alumnos. Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Yo soy Enrique Casco, soy médico, traumatólogo y especialista en cirugía de columna. Hoy eh, me toca hablarles un poquito de lo que son las imágenes a nivel de la columna vertebral y vamos a tocar un poquito los diferentes tipos de estudios que tenemos para estudiar la columna, cuáles son las indicaciones y qué se puede ver en cada uno de los estudios. Si les parece, vamos a comenzar. Como les dije, vamos a estudiar un poquito la columna vertebral, los estudios complementarios que tenemos y la posibilidad que nos van a dar esos estudios para conocer la anatomía de nuestra columna. Los objetivos de esta clase van a ser los siguientes: conocer la anatomía de las vértebras, muy conocidas y muy importante de distinguirlas, porque si bien son similares, pero cada una tiene sus características dependiendo del lugar donde se encuentran y la función que se van a desempeñar. Las funciones que tienen en cada una de estas regiones de la columna, dichas vértebras, cuáles son los tipos de estudio que necesitamos o que tenemos para poder estudiar la columna vertebral, distinguir las imágenes patológicas, las imágenes que presentan alguna enfermedad y tratar de distinguirla o reconocer cuáles son las imágenes normales, fisiológicas del cuerpo. Y también, como para terminar, eh, mencionarles los diferentes tipos de implantes, de prótesis y de sistema de fijación que tenemos en la columna vertebral para diferentes problemas. Como introducción, simplemente les quería mencionar que la columna, junto con la columna cervical, torácica, lumbar y sacro, van en forma caudal, o sea, hacia abajo, y van a terminar continuándose tanto con los miembros superiores por arriba y se continúan por debajo también con los miembros inferiores a través de la conexión que se le da a la pelvis en este sector. La columna toracolumbar y el anillo pelviano van a conformar una estructura ósea del tórax, el abdomen y la pelvis. La parte de arriba, el tórax, está comprendido dentro de una estructura que está formada la columna torácica o dorsal, también llamada, en la zona posterior del cuerpo, y se cierra hacia adelante, como ustedes saben, por las costillas y el esternón, formando aquí una caja o una semicaja cerrada que le da la contención a todos los órganos que tenemos dentro del tórax. Bien, la cavidad pelviana, que es la cavidad más inferior, la que nos va a dar la conexión o la unión con los miembros inferiores, está conformado por un hueso, el hueso sacro, en la zona posterior, en la zona de atrás. Y en la zona de adelante se unen con los huesos ilíacos, que son los que van a terminar formando la sínfisis pubiana. Como ustedes saben, la columna vertebral está conformada por diferentes vértebras, yendo desde las columnas cervicales, torácicas o dorsales, lumbares, el sacro y el coxis. En total tenemos alrededor de más o menos 233 vértebras en todo el cuerpo y que se distribuyen de la siguiente manera. Las cervicales, que son las más superiores, la que le da la conexión de la cabeza, del cráneo con el cuerpo y el cuello, son 7 vértebras cervicales. Por debajo de esta tenemos las vértebras dorsales en una cantidad de 12 vértebras. Por debajo la zona lumbar,
tenemos 5 vértebras lumbares, pueden ser 4 o pueden ser 6 en algunos casos. Después tenemos los dos últimos segmentos, que es la columna sacra, que está conformada por 5 vértebras, pero estas tienen la característica que están fusionadas entre sí. Y la última porción, que es el coxis, que está conformada entre 3 a 4 vértebras. Aquí hay que mencionar de que en cuanto a la anatomía de las vértebras, si bien son parecidas todas las vértebras, hay dos que son diferentes, que son la primera vértebra cervical, a la cual se la llama atlas, y la segunda vértebra cervical, al cual se la llama axis. Estas dos tienen una particularidad. La primera, el atlas C1, no tiene cuerpo vertebral y es un anillo, más que nada, que es la que va a soportar y donde se va a apoyar el macizo inferior del cráneo. Y la segunda vértebra cervical es el axis, y la que tiene una diferencia porque tiene una apófisis odontoide, un diente, que es la que va a hacer articulación con la vértebra superior, que es el atlas. Después de estas dos diferencias de la primera cervical y la segunda cervical, todas las demás vértebras hacia abajo, hacia la zona caudal, van a presentar las mismas partes y la misma forma de todas las vértebras. Por delante van a tener el cuerpo vertebral, que es la zona anterior, y por detrás a lo que llamamos el arco posterior. El arco posterior va a estar conformada por los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas, que están bien por detrás, que son las que se palpan cuando uno toca la espalda. Las apófisis transversas, que se distribuyen hacia los costados, que son básicamente para darle estabilidad a través de los ligamentos, y las facetas articulares, que son superiores e inferiores, que son el brazo por el cual se van a estar articulando una vértebra con otra. En esta figura, la idea más importante es tratar de definir y de entender cuáles son las partes de la vértebra. Y como vemos en la figura anatómica que está del lado izquierdo, vemos que por delante, en casi una forma semicircular, tenemos el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral es muy importante porque es por el lugar donde va a pasar la mayor cantidad de peso en la parte de la vértebra que va a trabajar para poder distribuir mejor el peso del cuerpo, va a ser a través del cuerpo vertebral. Y si ustedes ven, por detrás del cuerpo vertebral están los pedículos, que son como dos parantes, que van a ser las paredes laterales del orificio del conducto medular. Entonces tenemos dos pedículos y detrás de los pedículos están las láminas que van a terminar cerrando hacia la zona media, transformándose en la apófisis espinosa por detrás, que como le decía hoy, es la superficie ósea que se toca en la espalda cuando hacemos la inspección. En la figura de al lado lo que tenemos es un diagrama en forma de poder entender tridimensionalmente la forma de la vértebra, teniendo por delante el cuerpo, por detrás, como les dije hoy, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, y hacia los costados las apófisis transversas. En general, todas las vértebras son similares a esta. Hoy, en un principio le comentaba que las vértebras más
diferentes, por decir así, son la primera vértebra cervical y la segunda, el atlas y el axis. Y aquí está la gran diferencia. Como ven, el atlas C1 es un anillo donde tiene dos superficies en la parte superior, que es lo que va a dar la complacencia para que se pueda apoyar el macizo del cráneo sobre él y de esta manera poder darle movilidad a la unión craneoencefálica. Por debajo está la vértebra C2, o también llamada axis, donde la particularidad que tiene es que, como ustedes ven, tiene un diente, tiene una apófisis en su región anterior que va a terminar articulando con el atlas en la región superior para poder dar una mayor facilidad a la movilización. Esta zona entre C1 y C2, entre el atlas y el axis, es la que nos va a dar la posibilidad de tener un giro en la cabeza, de tener una movilidad a nivel cráneo cervical, y lo que nos da mayor posibilidad de movimiento, son los que dan la movilidad a nivel del cuello. Por eso esta forma tan particular que tienen estas dos vértebras. Las vértebras en sí hay que conocerlas para distinguirlas y saber cuáles son las características que poseen cada una de ellas. Y hablando un poco de la estructura ósea, lo que podemos ver a nivel de la columna dorsal o torácica es que estas tienen una característica llamativas, que son las que van a tener que articularse con las costillas que están a nivel torácica y que van a presentar entonces hacia los costados de los cuerpos vertebrales las canillas articulares. Y estas también se van a terminar articulando con las apófisis transversas. Como ustedes ven aquí, tienen una apófisis transversa y dentro de la apófisis transversa tenemos una fosita costal que sería en la cara articular, donde se van a unir con las costillas. Estas son vértebras más grandes que las cervicales, son vértebras mucho más cortas y con un canal, un orificio vertebral del conducto vertebral un poco más amplios que a nivel cervical. El cuerpo vertebral tiene un tamaño, como le decía hoy, intermedio entre los que son las columnas, las vértebras cervicales y las lumbares, que están por debajo. Hay que tener en cuenta que este tamaño de las vértebras van a aumentar a medida que se alejan del cráneo o de la columna cervical hacia abajo, van a aumentar de tamaño. Entonces las vértebras cervicales son más pequeñas que las vértebras dorsales, pero estas a su vez son más pequeñas que las vértebras lumbares. Aquí, por ejemplo, tenemos las vértebras lumbares, que tienen un cuerpo mucho más grande, tienen una superficie y una un poder de soportar, la capacidad de soportar peso mucho mayor. Acuérdense que estamos hablando a nivel lumbar, cerca de la cintura, donde va a tener que soportar el peso de todo el tronco, miembros superiores y cabeza, porque eso es la zona donde se va a terminar de distribuir a nivel de la pelvis y del sacro el peso del cuerpo. Y nos va a dar la posibilidad de poder mantenernos de pie y practicar la deambulación, ¿sí? O la bipedestación. En este sector, en esta zona lumbar, el agujero raquídeo, el conducto raquídeo, tiene una forma triangular, amplia, grande. Muy importante el espacio que hay en este sector. Estas vértebras son las vértebras más grandes que tiene la columna vertebral
Y esto se da porque tiene que soportar mucho peso, como les decía hoy, y de esta manera es la que se va a preparar para poder distribuir el peso hacia abajo. Acá tenemos una recreación de lo que sería una vértebra de frente, lo que es la figura que está del lado izquierdo, donde vemos por arriba las apófisis articulares, que son la articulación superior, y por debajo también las articulaciones inferiores. Es el lugar donde se van a conectar las vértebras una encima de la otra. Y la vista lateral, como ven, a nivel lumbar, cómo se distribuye una vértebra debajo de la otra, por detrás teniendo la articulación facetaria, donde se van a unir, y por delante el cuerpo, y debajo del cuerpo tenemos el disco intervertebral, que van a terminar conformando la unidad funcional. Bien. Estas vértebras lumbares tienen las apófisis espinosas que nacen de la unión de las láminas que están hacia los costados. Son fuertes, cortas y que presentan una forma de cuadrado, básicamente, que es la característica más importante. Se conoce como sacralización de la última vértebra lumbar, L5, cuando esta última vértebra lumbar tiene un desarrollo diferente a las demás y se parece mucho a las vértebras sacras. Y esto se debe a que hay un desarrollo exagerado de las apófisis transversas y que se parecen mucho más a las vértebras sacras, por lo cual muchas veces cuando vemos algún estudio, por ejemplo la radiografía, nos podemos confundir al querer contar las vértebras lumbares, porque en este caso cuando hay una sacralización, en vez de haber 5 vértebras lumbares, vamos a encontrar 4. A la quinta no la vamos a poder encontrar si no conocemos esta particularidad de que hay veces de que se produce un desarrollo anómalo de la última vértebra lumbar, haciendo que parezca la primera vértebra sacra. Son características anatómicas que tenemos en diferentes personas. Esto es común y necesitamos conocer de que existe como para poder saber y ubicarnos dentro de lo que es una posible patología del paciente. A nivel del sacro, tenemos una forma triangular del mismo. Esta forma triangular tiene una base superior y un vértice inferior, y tiene una cobertura, una forma, una curva, que lo hace hacer cóncavo hacia adelante y convexo hacia atrás. Las características de las vértebras sacra son aquellas por las cuales la distinguimos, que son vértebras que están fusionadas entre sí, como ustedes ven en el gráfico. Todas las vértebras están pegadas unas a otras y donde conforman entre cada una de ellas los orificios de conjunción, los orificios sacropelvianos, que son por donde van a emerger las raíces nerviosas en este sector. Una de las funciones del sacro, como les dije en un principio, es la de distribuir la carga del peso del cuerpo a través de la pelvis y así llegar a los miembros inferiores. En la cara lateral se van a ver amplias y fuertes aletas sacras, o sea, los bordes de las vértebras son aletas macizas, importantes, que se van a unir al hueso ilíaco y van a conformar de esta manera el anillo pélvico.
El último sector de la columna está configurada a través de lo que nosotros conocemos como el coxis, y el coxis es la porción más caudal de la columna, y puede estar conformada entre 3 a 5 vértebras que también están unidas. Este número de vértebras es variable, no siempre están las 5, y tiene una función más que nada no de sostén, no soportan, no tienen fuerza, pero sirven como apoyo, como inserción de los ligamentos del piso pelviano, del diafragma pelviano, en la cara anterior del coxis. Así que sirve como para sostener todo el périneo del cuerpo, ¿verdad? De ahí la importancia. Es muy frecuente que haya pacientes donde tengan dolor del coxis a través de una caída, a través de un desarrollo de una actividad laboral donde implique estar sentado por mucho tiempo, y es un segmento de la columna que trae mucho dolor y mucha dificultad para su tratamiento, conocido por nosotros como coxigodinia. Como para completar un poco la anatomía de toda la región, es importante conocer y tener siempre en cuenta las costillas que están a nivel de la columna torácica. Estas costillas se dividen en costillas verdaderas, son las primeras costillas, hasta la costilla sexta, donde tiene la particularidad de que tienen la unión con el esternón hacia adelante. Y se le llaman costillas verdaderas porque se unen directamente al esternón. Las costillas falsas no llegan al esternón en forma directa, pero sí indirectamente a través de un cartílago común, y estas son la octava, la novena y la 10ª costilla. Y después tenemos las costillas flotantes, que son las últimas y las que no tienen ningún contacto con el esternón. Esto va a conformar lo que nosotros llamamos la cavidad torácica, y nos va a dar la particularidad a este nivel de que la columna dorsal es una columna semirrígida, y en la cual está contenida por todo este armado de costillas, porque por delante tenemos el esternón al cual se unen, y por detrás tenemos la columna dorsal a la cual también tienen su articulación, conformando entonces una especie de caja semimóvil, que hay muchas diferencias con respecto a las vértebras que están por arriba, que son las vértebras cervicales, porque estas vértebras cervicales son muy móviles, por lo cual nosotros podemos mover la cabeza, ¿no? Y hay otra particularidad, que también la columna lumbar, que está por debajo de la columna torácica, también es una zona muy móvil, por lo cual la unión entre la columna cervical por arriba y la columna torácica es una zona de mucha fuerza, es una zona donde muchas veces aparecen las fracturas, al igual que la unión de la columna torácica con las columnas lumbares, donde hay una diferencia de característica, porque una, como les dije recién, es una columna semirrígida, y la columna lumbar, que está por debajo, es una columna completamente móvil. Y también es asiento en este lugar, en esta charnela de la unión tóraco-lumbar, es asiento muy frecuente de las fracturas por alto impacto. Una de las porciones y elementos fundamentales que tenemos en la columna vertebral son los discos intervertebrales. Estos discos son como pequeños amortiguadores, como pequeños colchones que hay entre cada vértebra, entre cada hueso, que nos va a terminar dando la flexibilidad y la movilidad en los diferentes segmentos.
tiene la importancia de que nos va a proporcionar las curvas fisiológicas que tiene el cuerpo. Ustedes saben, el cuerpo en la columna específicamente tienen sus curvas que van a terminar conformando tanto lo que llamamos lordosis como sifosis, como para que nos pueda dar la posibilidad de mantenernos de pie y deambular, ¿no? En dos patas, como se diría. Tienen, los discos tienen una forma biconvexa y se adaptan a las superficies del cuerpo vertebral, tanto las que están por arriba como las que están superior a él. Los discos que están a nivel lumbar son más altos, más gruesos, que en un contenido más importante de líquido. Los discos intervertebrales están conformados en un 80% de líquido y solamente un 20% de un material sólido que se refiere básicamente al núcleo pulposo. El estudio de estos discos nos habla de que tiene un mecanismo bastante particular porque en el transcurso del día, en el transcurso de una actividad diaria, el disco se puede deshidratar dependiendo de la actividad que tenga la persona y por lo general cuando llega el momento del reposo, este disco que sufrió una deshidratación por la actividad física, en el reposo se puede modificar y se puede recobrar y restaurar la hidratación que tenía en un principio. Entonces, el disco se deshidrata, se desinfla, por decirlo así, y se vuelve a inflar en forma diaria. Esto es constante, esto es todos los días. De ahí la particularidad de que los discos, después de los 30 años de edad, generalmente nos da varios problemas. ¿Por qué? Porque el disco este mecanismo de hidratación y de deshidratación se va venciendo y el disco en sí termina teniendo una mayor deshidratación de lo normal. Esto es cuando tenemos diferentes tipos de trabajos pesados, accidentes que pudieron lesionar el disco, edad avanzada también. Entonces, el disco con esa característica se va disminuyendo el tamaño, disminuyendo la altura, disminuyendo la cantidad de líquido que tiene en su interior, por lo cual este amortiguador, este colchón que venía diciéndoles en un principio, se va volviendo más perezoso, por decir así, y no va teniendo la función que tiene o que tendría que tener. De ahí que vienen la posibilidad de mantener o de que se presente una patología muy frecuente, a la cual le llamamos hernia de disco. La hernia de disco es cuando el disco intervertebral, este que vemos aquí, puede ser por un desgaste crónico, pierde líquido, se deshidrata y produce algunas extensiones. Migra hacia un costado, migra hacia atrás, y esto puede terminar lesionando, tocando algún nervio, y esto a lo que le llamamos una irritación radicular, dando dolor y síntomas en los pacientes. Es muy frecuente entonces ver que hay muchos discos que están degenerativos, en una etapa degenerativa, en pacientes que tienen más de 40 años, y que por este motivo no siempre se transforma en una hernia y no siempre es patológico, ¿no? Es un envejecimiento del cuerpo y una eh, de las primeras imágenes que podemos ver son en pacientes mayores de 40 años donde tienen discos intervertebrales totalmente disminuidos de tamaño, deshidratados, pero no necesariamente es algo patológico, es algo normal, que es el envejecimiento del cuerpo, en esos pacientes mayores, mucho más. Bueno, como ven en esta gráfica, más que nada para poder
dar una idea general de cómo son las vértebras en a diferentes alturas. Las primeras cervicales son pequeñas, cortas, son pequeñas porque no tienen que soportar mucho peso, tienen un cuerpo pequeño porque la cabeza, el cráneo, no es tan pesado, como les decía, tiene un canal medular amplio, como ustedes ven, por detrás está un canal importante. Sin embargo, las vértebras que están por debajo, la columna dorsal, como ustedes ven en la segunda imagen, tienen las características de que son con un cuerpo mayor, porque van a soportar más peso, tiene un orificio medular pequeño y tiene la característica de tener las articulaciones con las costillas a nivel torácico, conformando esto una columna semirrígida en este sector dorsal. Las columnas lumbares son más grandes, como ustedes ven, están mucho más importantes, mucho más, con un cuerpo mucho más amplio, lo que hace necesario para poder soportar la mayor parte del peso del cuerpo. Grandes, resistentes, grueso, que son las características de las vértebras lumbares. Si bien la columna es un conjunto de vértebras unidas entre sí, desde la zona cervical hasta el coxis, no es una barra recta a la cual, le beneficia el movimiento. Para que nosotros podamos movernos, deambular, eh, eh, estar en bipedestación, necesitamos tener una columna con unas curvas fisiológicas, y a estas curvas son las curvas que tenemos tanto a nivel dorsal como a nivel del coxis. Tenemos lo que se llama la lordosis, y tanto a nivel cervical como a nivel lumbar contamos con las curvas fisiológicas, a la cual le llamamos cifosis a nivel, a nivel cervical y lumbar se llama lordosis, y a nivel torácica y a nivel sacra se llama cifosis. Aquí podemos distinguir personas que son, como se conoce vulgarmente, jorobadas, en la que hay un aumento de la cifosis dorsal y que inclina el paciente hacia adelante, por ejemplo. Estas son curvas fisiológicas, son curvas normales y son curvas que nos van a favorecer para nuestro desempeño diario. Si tendríamos una columna recta, seguramente no íbamos a poder caminar eh, con dos pies. Por eso siempre es importante tener en cuenta y saber de que son curvas que tienen sus medidas y tienen sus ángulos predeterminados, ¿no? Ahora, hablando un poquito de cómo estudiar a la columna. Y la columna se estudia básicamente, en lo primero que pedimos siempre es una radiografía. La radiografía es un estudio eh, que generalmente lo podemos tener en los centros de salud, no siempre, pero es uno de los estudios que más frecuentemente tenemos en los centros médicos. Y se pueden estudiar básicamente la estructura del hueso. En esta imagen que le estoy mostrando de la columna cervical, tenemos dos incidencias, que son la primera, que es una AP o de frente, donde podemos ver siempre la forma de las vértebras, la alineación de las vértebras,
y la relación que tiene una con respecto a la otra. En el plano frontal, la columna es recta, pero en el plano lateral, la imagen que tenemos hacia la derecha, vemos de que la zona cervical, como les dije anteriormente, tiene una lordosis. Y esta lordosis es fisiológica. Siempre en una radiografía cervical es importante que tengamos en claro de que es necesario que se vean todas las vértebras. Es necesario que se vean desde la primera cervical hasta la séptima cervical. Es fundamental que esto se pueda dar para que podamos entender y poder ver básicamente todas las estructuras. Como ustedes ven ahí, se puede ver arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No siempre tenemos la chance o la posibilidad de contar con una buena radiografía. Y lo que nosotros siempre pedimos es cuando no se nota, o porque muchas veces vienen pacientes con radiografías de la columna cervical que se notan simplemente hasta la cuarta cervical y la quinta, la sexta y la séptima no se ve. Y realmente en esa clase de estudios está incompleto porque no podemos ver toda la columna cervical y hay que volver a pedirlo. Es importante entonces que siempre se vean las 7 vértebras cervicales. Para poder ver la estructura a nivel cervical y más que nada la unión del cráneo con la columna cervical, la unión cráneo cervical, tenemos una radiografía transoral o con boca abierta, que es esta que le estoy mostrando en este momento. El paciente abre la boca con una amplitud máxima y lo que se ve por detrás es esa figura que se está viendo, donde lo que está por azul y hacia los costados como en dos vértebras diferentes es el atlas, la primera vértebra cervical. Y lo que está amarillo es el diente o la apófisis odontoidea de la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y esta es la relación que se puede ver. Generalmente pedimos esta radiografía cuando hay pacientes que tienen algún antecedente de traumatismo, algún antecedente de accidente de tránsito, accidente ya sea automovilístico o en moto, y que tienen ciertos dolores a nivel cervical y tenemos dudas. Generalmente son pacientes que no se pueden movilizar y que no pueden girar el cuello o la cabeza de un lado hacia el otro por el dolor. La columna cervical podemos ver también cómo hay diferencias. Por ejemplo, en esta imagen hacia la izquierda, donde están marcadas con esta flecha, vemos que hay una diferencia de la congruencia en la estructura de la columna. Ahí tenemos C5 y por debajo la C6, que es donde están señaladas con esta flecha, donde hay una diferencia en el margen posterior y en el margen anterior de las vértebras, donde se ve que está desencajada, donde están fuera de lugar, donde hay una sobreelevación hacia atrás, y a esto le llamamos listesis vertebral. En este caso, una listesis vertebral cervical. Y específicamente a este nivel sería una listesis cervical C5, C6. Y esto generalmente lo vemos en una radiografía si prestamos atención.
y estudiamos al paciente. El paciente, por supuesto, va a venir con dolor, va a tener un antecedente de caída, o puede tener un antecedente de accidente, como el que recién, y es muy importante tenerlo en cuenta y poder ver este tipo de patología, ¿no? En pacientes añosos también se puede ver imágenes parecidas, pero en los pacientes añosos mm, se produce esta deformidad más que nada por la artrosis que puedan presentar, y no tanto en un trauma. Un trauma en una persona añosa que tenga artrosis es muy peligroso a nivel cervical, porque ya no tiene tanto movilidad, tanta flexibilidad, y puede realmente lesionar órganos nobles importantes, neurológicamente hablando, ¿no? También podemos estudiar la unión de la región cervical con la torácica. Es una unión bastante importante porque se produce a este nivel también, es asiento de muchas patologías y del trauma también. A través de accidentes de trauma, nosotros en la profesión, con la epidemia que tenemos de los accidentes de tránsito, es muy frecuente de ver, es muy frecuente de conocer, y que nos lleguen pacientes con lesiones a esta altura, entre la unión del cuello con la columna dorsal. Y muchas veces es difícil hacer una radiografía a este nivel porque la superposición del hombro, de las costillas, hace de que no se vea claramente, pero hay una técnica, que es la técnica del nadador, esta que está mostrando en esta imagen, donde el paciente levanta el hombro, a través de la axila se realiza la radiografía, y donde nos da unas ciertas imágenes como para poder conocer en qué situación están las vértebras en este sector eh, cérvico-torácico. Estas son radiografías realmente con técnicas bien definidas y bien prácticas. A nivel de la columna torácica, Buen día, doctor Casco. sí, hola, ¿Cómo estás? bien, Quería preguntarte algo. sí, decime. ¿Qué Osvaldo. opinas de la gente, de los pacientes que ya tienen una patología en la columna conocida, ya se ha hecho su estudio radiográfico, y se va al consultorio para un control y te dice, yo quiero hacerme un control radiográfico para saber cómo lo que está la artrosis? ¿Vos lo harías cada cuántos años o cómo lo manejas eso? Bueno, la artrosis en realidad lo podemos ver en una radiografía o en una tomografía, pero la evaluación de la artrosis se da solamente por los síntomas que presenta el paciente. Hay personas que no tienen una imagen importante de la artrosis, ya sea cervical o lumbar, y tienen mucho dolor, tienen mucha sintomatología. Y hay otros, sin embargo, de que tienen una columna demasiada deformada, con muchos teofitos, con una deformidad importante, y sin embargo no tienen síntomas. No les duelen, caminan, pueden hacer su vida normal. Así que el control de la artrosis básicamente, en la columna por lo menos, está dado dependiendo de la sintomatología del paciente. Y si el paciente me viene a preguntar cómo puedo hacer o cómo puede hacer para controlar su artrosis, definitivamente no es con una radiografía. Es con el control, con el médico y haciendo el examen físico y conociendo los síntomas que presenta el paciente. El estudio de la artrosis lo vamos a hacer si es que creemos de que esa artrosis está dando una compresión radicular, si está dando alguna compresión de la médula. Entonces sí, podemos
ir a buscar algún dato más importante en algún otro estudio, que en ese caso ya no va a ser una simple radiografía. Excelente tu explicación. El comentario va porque hay una frase hecha que escucho casi una o dos veces a la semana. Quiero hacerme un control porque el estudio me cubre mi seguro, entonces me gustaría hacer. A lo que voy nomás que muchas veces nosotros como profesionales le queremos dar el gusto a los pacientes y le damos el pedido que ellos mismos están pidiendo. Entonces, crea un Sí, problema, pero es un gasto innecesario muchas veces. Y uno también tiene que saber decirle, bueno, este se repite ahora o, como tú lo has dicho, solamente nos basamos en la clínica para estar evaluando y si es muy necesario hacer los estudios. y sí, la verdad que muchas veces tiene como una función de placebo, ¿no? El hecho de indicar una radiografía. El paciente se siente estudiado, se siente que está contenido, que está haciendo algo bueno por su salud y de esa manera muchas veces se crea una falsa expectativa. Pero sí, es como decís, hay que también enseñar a los pacientes y contarles de que una exposición a rayos no es gratis y que tampoco nos va a dar eh, mucha idea de cuál es realmente la situación de la artrosis en este caso. Puede actuar como entonces le decía de un factor psicológico, ¿no? Para el paciente. Bueno, siguiendo con la radiografía torácica, básicamente tenemos dos posiciones siempre, la de frente y la de perfil. Las de frente siempre tenemos que conocer que la columna tiene que ser recta, de arriba hacia abajo. Si tienes desviaciones hacia un costado o hacia el otro, hacia los laterales, quiero decir, hay una entidad que las reúne, que se llama escoliosis, y esto puede ser una escoliosis torácica, lumbar, y que también hay que estudiarlas, ¿verdad? Y la lateral lo que vemos siempre es la relación que tenemos de las vértebras unas con otras y la curvatura que se da, que es la última imagen, la imagen que está hacia la derecha en este caso. Vemos cómo una vértebra está encima de la otra y está conformando una concavidad hacia adelante, y esa concavidad se llama cifosis, ¿verdad? Así que también evaluamos en una lateral la cifosis del paciente. Esto en una persona joven es mucho más visible que en una persona adulta o añosa, donde generalmente con una radiografía a este nivel se nos hace muy complicado distinguir las diferentes partes, la altura de la vértebra, las porciones de la vértebra, así que más que nada nos sirven personas jóvenes. En la columna lumbar, que es una de las radiografías que se hacen por excelencia en mayor cantidad las personas, porque este es un sector del cuerpo donde muchas personas padecen de dolor a este nivel. Es más, yo creo que si nos ponemos a ver, casi todas las personas que podemos estar presentes aquí, conocemos a alguien que le duele la columna, le duele la cintura, que le duele la espalda. Y el primer estudio que nos pedimos siempre, o que se le pide cuando amerita, es una radiografía. Y esta radiografía siempre son el par radiográfico, la de frente, la de perfil, y otras también, pero con las que se empiezan a estudiar siempre son estas dos. Por lo general, se toma la columna lumbar de frente, en donde podemos ver el dibujo de un búho. Yo tuve un profesor, o tengo un profesor, mi maestro, que es el doctor Silva, donde nos enseñaba a ver la radiografía de frente y nos hablaba de que podíamos distinguir un búho, donde cada vértebra tiene dos ojos que están hacia los costados, y en el medio
una nariz. Y de esa manera poder ir contando y teniendo ya presente las partes de la vértebra. Por ejemplo, en esta radiografía de frente que está hacia la izquierda, vemos por arriba los dos círculos blancos son los pedículos. Hacia los costados están las apófisis transversas y en el medio está la apófisis espinosa que está por detrás. Esto conforma como una cara. Si nosotros vemos todas las partes de esta cara, que puede ser un búho, por decir así, vamos contando de a uno y tenemos que contar 5 en la columna lumbar. De ahí también la particularidad de que algunas veces podemos ver o distinguir de que una de las vértebras en la radiografía de frente no tiene un ojo, el búho, o sea, está tuerto y podemos suponer que en ese sector de esa vértebra hay algo a la que hay que investigar, ¿no? Sin embargo, en la lateral tenemos otros datos de interés. Tenemos el cuerpo, que lo vemos en toda su extensión. Tenemos la altura del disco intervertebral, que también es muy importante. Tenemos el orificio de conjunción o el foramen por donde van a atravesar las raíces nerviosas que van a salir a nivel de la columna lumbar, y esto puede ser en este sector, por ejemplo, donde es un canal por donde va a terminar emergiendo las raíces nerviosas de ese nivel. Y esto se ve en una radiografía si es que el orificio de conjunción, el neuroforamen, está disminuido de tamaño o está aumentado de tamaño. Eso con un ojo un poquito más fino se puede distinguir y se puede ver fehacientemente en una buena radiografía. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque son los datos que nos van a preparar para tener un diagnóstico, ¿no? Y bueno, y por detrás, como ven ahí, en esa figura, la apófisis espinosa, que van a estar hacia la región posterior de la vértebra. Siempre necesitamos evaluarla a la radiografía con una memotecnia, la cual es FER. La F de frecuencia. ¿Cuántas vértebras hay en tu radiografía? La E, que es con respecto a la estructura. ¿La estructura de la vértebra está completa? ¿Está por la mitad? ¿Falta alguna parte de la vértebra? Y la R, que es de relación, FER, la relación de una vértebra con respecto a la otra, ya sea la adyacente por debajo o la superior. Si están alineadas, si están congruentes las articulaciones, como para tener una idea y tener una memotecnia de cómo poder estudiar las imágenes de la radiografía. Hay otras imágenes un poco más específicas que se dan con radiografías oblicuas a nivel de la columna lumbar. Y esta radiografía oblicua nos sirve como para dibujarlo mentalmente. Aquí lo que lo quise representar es el dibujo de un perro, se le llama el perro de la Chapelle, porque esta incidencia nos representa como que hay la figura de un perrito que está dibujado, ahí lo ven, en la columna. Y esto nos sirve muchas veces, esto nos sirve realmente para ver si hay algún tipo de falencia, algún tipo de fractura en alguna porción de la vértebra. Esto se hace tanto oblicuas de la columna lumbar derecha y también izquierda. Siempre se hacen el par, o derecha e izquierda. Y lo que vamos a ver entonces es el perrito de la Chapelle, donde nos va a poder dar idea si hay o no una lesión a nivel del istmo, es una de las partes de la vértebra,
que pueda estar ocasionando la sintomatología. En este caso sería dolor a nivel lumbar. También tenemos otras radiografías que ya no son estáticas y se llaman dinámicas y que se dan en flexión y en extensión. Como les dije en un principio, la columna móvil es la columna cervical y la columna dorsal, la columna lumbar. La columna dorsal es prácticamente inmóvil, prácticamente no se mueve por la caja torácica. Y esto es importante para ver cómo se comporta en el movimiento la alineación de los cuerpos vertebrales. En la columna cervical, que ustedes ven a la mano, en la imagen del lado izquierdo, ven cómo el paciente le hacemos llevar la cabeza hacia adelante, es una flexión. Y lo que tenemos que ver es cómo se comportan las vértebras entre sí, si están alineadas, si no pierden la ubicación, si mantienen el eje, tanto en flexión como en extensión, porque el otro movimiento es llevando la cabeza hacia atrás, ¿no? En esta radiografía de columna cervical hay una pequeña diferencia, pero no es muy notoria, pero sí en la radiografía lumbar, que está del otro lado, que es la imagen de la derecha, y ustedes ven la columna lumbar, el lumbosacra en este caso, y donde ven la última vértebra lumbar, L5, en comparación con la que está por debajo, que es la S1, la diferencia que hay, ahí está marcado con dos pequeños hilitos blancos, la diferencia que hay entre uno y otro. Uno es cuando se pone en flexión y el otro en extensión, y la diferencia que hay entre los bordes posteriores de las vértebras. Se amplían la diferencia, ¿sí? Cuando se tira para atrás se achica, cuando se tira hacia adelante se agranda esa diferencia. Entonces pierde, se traslada la vértebra, se mueve la vértebra. Eso nos da idea de que está habiendo un problema de inestabilidad en ese sector. Esto puede ser a nivel cervical también, ¿no? Y es lo que puede llegar a tener el paciente y que le causa síntomas, que le causa dolor. Estos pacientes por lo general no pueden correr, no pueden saltar, no pueden caminar un techo muy largo, no pueden permanecer mucho tiempo parado porque siente que el dolor le ataca a nivel de la cintura, que a medida que pasan los minutos van sintiendo cada vez más dolor, presentan parestesia, el famoso jejuy, debilidad en las piernas y hasta que necesitan después sentarse, descansar para poder seguir. Bueno, y estas son pruebas dinámicas que hacemos con las radiografías, que son muy importantes, muy útiles y lo hacemos constantemente, ¿no? Y, Profe, sí, sí, eso sería una listesis lumbar, ¿verdad? sí, exactamente. Esto Ah, ok. es una lista, se nota, ¿verdad? Lo que es Sí, el gráfico del A con el B y la diferencia que hay entre la parte posterior de cada vértebra. ok. Si nosotros medimos, la traslación de las vértebras son entre 4 a 5 milímetros nomás, no es muy, esto no es grande, ¿no? Pero bueno, como hay estructuras por dentro de la columna o dentro de la vértebra, del canal medular, hay estructuras nerviosas que son muy nobles, muy sensibles, este pequeño movimiento, este roce, este movimiento anómalo, irrita los nervios y produce dolor. Este caso es una listesis, sí. Con respecto a las radiografías, como le decía, la radiografía es uno de los elementos que tenemos eh, a mano en muchos eh, bueno, hospitales siempre, pero centros de salud, clínicas, es muy común poseerlos. Y para estudiar el hueso, para estudiar la estructura ósea, eh, nos valemos más de otro estudio, que es esto, que es la tomografía computarizada. La tomografía. La tomografía nos da una idea
tridimensional del hueso. Una idea tridimensional del sector que estamos estudiando y podemos evaluarlo completamente. Y nos sirve para estudiar específicamente la calidad del hueso y la estructura de una región. En este caso, como estamos hablando de columna, vamos a estudiar la estructura de la vértebra. Cuando tenemos duda de que la vértebra tiene algún problema, o vemos un vacío, o vemos un aplastamiento, o vemos una parte de la vértebra que no existe en una radiografía, lo que tenemos que pedir siempre es una tomografía. Entonces la tomografía es el elemento esencial para estudiar la estructura ósea. El primer ejemplo de la radiografía donde está la flecha blanca es una imagen de la columna lumbar donde muestra un aplastamiento, una disminución de la altura de una de las vértebras. Y como ustedes ven, es evidente si comparamos esa vértebra que está con la flecha blanca comparada con la vértebra que está por arriba o con la vértebra que está por debajo, y recordamos la forma en que teníamos que analizar y estudiar que es la memotecnia, que es FER. La forma, la primera palabra, nuestra primera inicial ya nos despierta un interés importante porque dice la forma no es la misma. El de arriba es un cuadradito, el de abajo es un cuadradito, y sin embargo esto parece un rectángulo en forma de una banana que tiene arriba. Bueno, ahí vemos claramente de que se trata de una disminución de la altura del cuerpo vertebral. Y se ve una fractura evidente, como se nota en la región anterior cerca de la punta de la flechita, como un pedacito de hueso salió o se quebró, y se ve perfectamente la dimensión de la fractura. También nos sirve para poder ver otras cosas, como por ejemplo la imagen que está en el medio. Es una imagen coronal de la columna lumbar. Y en esta imagen vemos esa flecha amarilla donde nos señala la parte de una vértebra, que si la vemos bien, está la mitad de la vértebra simplemente. La otra mitad está oscura, no se ve, desapareció. Igualmente, si miramos la vértebra de arriba, que es un triángulo, no es un triángulo, es un rectángulo, y la vértebra de abajo también, esto que vemos en el medio con la flechita nos da idea de que falta una parte del hueso. Por supuesto, esto no es una fractura. Esto es un proceso lítico, es un proceso que se consume hueso en este sector. Puede ser una infección que consume y carcome el hueso, o un tumor que está creciendo a ese nivel. Y esta misma imagen, viéndola en otro corte, que sería un corte axial, que es la última imagen de la derecha, donde vemos que la flecha muestra también ese vacío, que la parte del cuerpo, la parte anterior, donde está el cuerpo vertebral, hay aire, no hay hueso, si no se tendría que ver blanco. Y hay tejido blando. Tampoco está limitado el canal medular. Como ustedes ven, parece que el canal medular es todo ese espectro gris que tenemos, pero en realidad no. Siempre el conducto tiene que ser triangular, si estamos hablando a nivel lumbar. Y no vemos los límites anteriores del conducto. Entonces, acá hay una deficiencia, una osteólisis a nivel del cuerpo vertebral que compromete el canal medular por detrás. Claro, cuando uno está en un centro, un centro médico de mayor complejidad, hoy en día contamos con tomografía, y muchas veces en la urgencia más que nada podemos obviar las radiografías. Pero no siempre
no es que este va a suplantar a una radiografía, la tomografía, no la suplanta la tomografía, nos da otros datos de interés para estudiar el hueso. En este caso, por ejemplo, vemos un accidente de tránsito y vemos una columna, ¿no? El paciente vino sin mover las piernas, no sentía nada, tenía un globo vesical, no podía orinar y no tenía reflejo, movilidad, absolutamente nada. Como fue un politraumatizado, se lo llevó a la sala de tomografía y esa es la imagen. ¿Cómo se nota, no? Si queremos evaluarlo con la memotecnia que les dije, el FER, la forma, hay una de las vértebras que no tiene la misma forma que todas las demás, que es justamente donde pierde el eje el columna. La relación está luxada, está fuera de lugar, está desalineada, perdió el eje. Y la estructura, si bien es la misma porque pertenece a hueso, el hueso no se desintegró, pero hay dos elementos, tanto la forma como la relación, que están totalmente alteradas. Esto es una fractura de la columna torácica y una sección completa de la médula de este paciente, por supuesto, quedó parapléjico y no volvió a mover los miembros inferiores. Y las otras imágenes vemos también la radiografía, como la tomografía, como en un corte axial de la vértebra vemos cómo invade el canal. Un pedazo de hueso, ¿cómo puede invadir el canal donde pasa la médula? ¿No? Y esto puede ser causa de que el paciente no sienta, no mueva, no tenga reflejo, le duela. Entonces sabemos dónde está el problema y qué tenemos que hacer. Nos va a servir mucho para poder planificar en la columna específicamente. La tomografía nos da idea, primero clasificar el tipo de fractura, el tipo de lesión, y otra cosa muy importante, después, qué hacer con esa lesión, cómo ir a ayudar al paciente, a través de qué técnica, qué vamos a hacer, si vamos a entrar primero por delante, por detrás. Bueno, muchos datos nos da la tomografía como para estudiar al paciente. Y este paciente, por ejemplo, se operó, se puso unos tornillos en la columna, se estabilizó, se fijó de esa manera como ven en la radiografía que está del lado izquierdo, con dos tornillos en la vértebra superior y dos tornillos en la vértebra inferior, amarrados a través de una barra. Eso deja fijo, no se mueve, entonces uno lo puede movilizar al paciente, porque el paciente, si bien está parapléjico, no mueve ni siente los miembros inferiores, uno tiene que movilizarlo, tiene que darlo vuelta, asearlo, bañarlo, tiene que tratar de desenvolverse. Y si tenemos una columna inestable donde se mueva la columna donde está fracturada, esto nos da una irritación y nos puede traer muchos problemas. Entonces, por eso se fija la columna a este nivel, por más que haya quedado parapléjico en nuestro paciente. Siempre, cuando hay dudas, en cuanto a poder diagnosticar una patología, muchas veces en lugares que no se ven bien en las radiografías, como son en la unión del cráneo con la columna cervical, a nivel de la vértebra C1 en C2, siempre, si tenemos dudas de tener algo en ese sector, tenemos que pedir una tomografía. También en la unión de la columna cervical con la columna torácica, es muy difícil que en una radiografía siempre tengamos toda la información necesaria, entonces también pedimos una tomografía de ese sector. El otro sector muy frecuente de que se presenten patologías traumáticas como fracturas, luxaciones, es en la unión de la columna torácica con la columna lumbar. Y también, como en este último caso, pedimos tomografía. Si estamos en un lugar donde no tenemos tomografía, igualmente con buenas técnicas radiológicas podemos llegar a tener una buena información y hacer un buen diagnóstico
para poder derivar a nuestro paciente a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Pero en un centro de mayor complejidad, por lo general lo que se hace es una tomografía de toda la columna cuando vemos alguna lesión para poder estudiar sexo y por cada bloque de la columna. Otro de los métodos que han mejorado muchísimo la información en cuanto a las partes blandas, que se trata es la resonancia nuclear magnética. La resonancia es un estudio que se pide para estudiar partes blandas, músculo, ligamentos, nervios, cápsulas articulares, tendones, y nos da también información del hueso, pero nos sirve mucho más para estudiar las partes blandas. Y las partes blandas en la columna son muy importantes porque tenemos los ligamentos, tenemos las articulaciones facetarias, tenemos las raíces nerviosas y tenemos la médula. Así que nos da una información fantástica para todas las patologías que son degenerativas. Es un método de estudio fascinante porque nos aclara muchísimas cosas. En el trauma, en la fractura, cuando hay dudas con respecto a algún tipo de fractura, nos puede dar información muy válida también. Pero en el trauma, con la tomografía, muchas veces ya podemos resolver y ya podemos tener idea de qué hacer con el paciente. Pero en una patología degenerativa, por ejemplo, una hernia de disco, que es la flecha roja que está ahí mostrándoles, donde el disco intervertebral salió de su lugar, migró, y migró no hacia adelante recuerden que en la zona lumbar está el abdomen, hay mucho tejido, muchos órganos, hay una presión muy grande en ese sitio, entonces le es más fácil al disco, si es que está enfermo, migrar hacia atrás, y justamente hacia atrás está el canal medular junto con la médula y junto con las raíces nerviosas, así que se va para atrás porque hay menos presión y puede tocar algún nervio. Cuando toca algún nervio, cuando este disco sale de su lugar, sale de su domicilio, se traslada hacia posterior y toca algún nervio, le llamamos hernia de disco o una compresión o un pinzamiento, como generalmente se conoce. La resonancia se basa, el estudio, básicamente en 3 ventanas. T1, T2 y STIR se llaman, que son las ventanas que nos dan diferentes información con respecto a los protones que tienen líquido, porque la resonancia se puede hacer en las estructuras que contienen líquido, ¿no? Dependiendo de la cantidad de líquido, de los protones que tengan, se nos va a reflejar en las imágenes el color. En T1, por ejemplo, es la primera imagen de la izquierda que ustedes están viendo, que es una resonancia de la columna lumbar en un corte sagital en la ventana T1. Aquí, todo lo que sea líquido es negro. Como ustedes saben, dentro del canal medular, lo que existe, si bien tenemos el tejido nervioso, que es la médula, y más abajo la cola de caballo con las raíces nerviosas, pero esto está embebido en un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y si ustedes ven bien, detrás de las vértebras hay una coloración oscura, negra. Esto es T1. Y si la comparamos con la imagen que está al lado, que es el mismo sector, es el mismo paciente, solo que es una ventana en T2 donde el líquido se ve blanco, se ve mucho más claro el líquido cefalorraquídeo, ese blanco rutilante, ¿no? que baña todo el canal medular. Sin embargo, el hueso se ve gris, sin embargo, el músculo se ve oscuro, ¿no? Ahí están las grandes diferencias. Y el STIR es una imagen donde
se suprime la grasa, porque la grasa también es parecida al líquido. Si ustedes ven en esta segunda imagen, dentro del canal medular es blanco, blanco rutilante, bien llamativo, y sin embargo, casi al final de la imagen, vemos también de que tiene como una línea blanca, que es el celular subcutáneo, que está conformado de grasa. Así que en esta ventana se pueden confundir la grasa con el líquido. Y para que esto se pueda resolver, esta diferencia, hay una ventana que se llama STIR, que es la de supresión grasa. En esa ventana se le retira más color a la grasa, entonces hay una diferencia de densidades entre las imágenes y podemos distinguir cuando hay líquido, cuando es un quiste o cuando es un lipoma y que es grasa, digamos, ¿no? Esas son las grandes habilidades que tiene la resonancia magnética como para poder definir una patología o definir una imagen. Bueno, esto es otra imagen de la columna lumbosacra. Tenemos en la primera imagen el dibujo del E5 con S1. Como ustedes ven, la vértebra L5 que está señalizada tiene un disco por arriba que está blanco. Esto es una ventana T2, el líquido se ve blanco. Recordemos que dijimos que el disco intervertebral, el 80% está conformado de líquido. Entonces, en una resonancia, un disco sano, un disco bueno, va a ser blanco. Y vemos que el disco que está por debajo, entre el S5 y S1, está negro, no tiene líquido, se deshidrató completamente, perdió altura, está más chiquito, más petizo, está negro y tiene la protrusión hacia atrás, invade el canal, se va hacia el canal. A esto le llamamos hernia de disco. Y si lo vemos en ese mismo estudio, pero en otro corte axial en este caso, que es la imagen que está hacia la derecha, donde está marcado con la flecha blanca, vemos cómo invade el canal, cómo ese disco negro se va hacia el canal y está comprimiendo casi la mitad del tamaño del canal. Esto, por estar en esta región, puede dar síntomas. Y bueno, si el paciente tiene sintomatología en la pierna, dolor, parestesias, dificultad para caminar, pérdida de fuerza, lo podemos correlacionar con esta imagen y podemos decir de que el paciente tiene, en este caso, una hernia de disco sintomática y que le está trayendo dificultades. Eso con un respecto, por ejemplo, a un proceso degenerativo, un proceso de envejecimiento del cuerpo como es una hernia de disco. La otra imagen, que está hacia la derecha, no es un proceso degenerativo, sino en este caso es un proceso neoplásico. Y cómo se ve también dentro de las imágenes de la resonancia y la claridad que nos da, ¿no? Una resonancia que está a nivel de la columna lumbosacra y que vemos que en este caso a la altura de la vértebra de L4 está deformada, no tiene el mismo color, está como agrandada, como insuflada esa región, y nos da idea de que es un proceso neoplásico, por decir, un crecimiento extra, y nos simplifica mucho más en las imágenes para conocer qué tipo de aspecto y qué tipo de lesión estamos enfrente con el paciente. Así que es muy importante la resonancia. Lástima que en nuestro país no tenemos la facilidad para poder hacerlo en un hospital público. Yo ahora estoy en emergencias médicas, por ejemplo, y
nosotros no tenemos el resonador. Esto es un estudio que hoy en día en el mundo se cuenta con para toda la población en general. Y a nosotros nos falta mucho. La verdad que no tenemos este tipo de estudios para hacer los diagnósticos en el hospital público, que es tan importante. Realmente un retraso muy grande. Bueno, otra forma de estudiar la columna es un método antiguo, es la mielografía. La mielografía es poder colocar un medio de contraste. Y el medio de contraste se difunde por todo el canal y dibuja todo el canal medular. Mielografía se hacía, esto que le estoy mostrando es con radiografía, o sea, hace la punción, se pone el medio de contraste y se sacan radiografías. Eso es para estudiar. Eso lo hacíamos antes cuando no había el resonador, cuando no existía el resonador. Y antes, cuando empecé, hace 18 años atrás, se hacía esto. Pero, ¿qué pasa? El paciente no lo quería hacer porque es cruento, ¿no? Hay que pinchar la columna y hay que poner un medio de contraste. Eso cuando la persona tenía una hernia de disco, como el medio de contraste es pesado, puede tocar o puede hacer peso sobre la hernia de disco y produce mucho dolor. Así que es un medio cruento, doloroso, y si produce dolor, después hay que operarlo con urgencia. Así que se dejó de hacer. Solamente hoy en día se hace para los pacientes que no pueden hacerse una resonancia magnética porque tienen un marcapaso, porque tienen algún tipo de material dentro del cuerpo que no, como acero, y que se le impide hacer la resonancia, ¿no? Porque la resonancia es un electromagnético, o sea, si pones un metal, va a empezar a dar vuelta en la sala. Entonces, por eso hay restricciones. Cuando hay restricciones a hacer los estudios de resonancia, se puede hacer esto. Muy poca gente lo hace, casi no lo queremos hacer. Yo particularmente no lo pido. Y lo último que tenemos es el PESCAM, que es un estudio que se hace en combinación de una tomografía y una centellografía, donde nos miden la actividad metabólica que pueda tener dentro del cuerpo en diferentes sectores. Así que es una de las técnicas más revolucionarias que tenemos hoy en día. El PESCAM en centros de trauma se utiliza muchísimo porque el paciente con un politraumatizado entra a la sala de tomo y en menos de 2 minutos tenemos el estudio completo del paciente, de arriba a abajo, de adelante a atrás, dándonos información súper útil y haciendo de que el paciente esté solamente 2 minutos y que lo están ambuceando, si que tienen algún otro problema, y que pueda volver entonces a la sala de reanimación o a la sala de urgencia para seguir tratándolo, ¿verdad? Tampoco lo tenemos. Bueno, y esto se identifica en el 99,3% de todas las fracturas vertebrales, casi no pasa desapercibido una fractura con este estudio, y se usa también para lesiones abdominales viscerales, ¿verdad? Que es muy importante en casos de neoplasia. Bueno, si les parece, antes de seguir, si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna inquietud, quiera comentar, podemos estar dialogando un poquito. Profe, ¿en qué caso se recurre a una cirugía de hernia de disco? Bueno, las hernias de disco, por definición, no son quirúrgicas.
solamente se operan el 20% de los que se diagnostican con hernia de disco. Porque el 80% son autorresolutivas, se curan solas. ¿Y cuándo son quirúrgicas? Bueno, primero que nada que necesitamos tener los síntomas y los signos y los síntomas del paciente, para lo cual hay que conocer, bueno, hay que hacer el examen físico. Y aparte de lo que nos cuenta y lo que encontramos en el examen físico con el paciente, tenemos que tener imágenes de resonancia magnética que que concuerde con esa sintomatología. Cuando unimos esas dos cosas, la imagen de una hernia comprometiendo el canal del lado izquierdo a nivel lumbar, por ejemplo, y el paciente tiene o presenta dolor a nivel lumbar y dolor que se irradia al miembro izquierdo, esas dos informaciones son similares, concretamos con un diagnóstico de hernia de disco. Primer paso, hacer el diagnóstico. Y segundo, si ese dolor no cede con analgésicos, con faja, con medicamento, con reposo, si ese dolor aumenta, si ese dolor incapacita al paciente, no le deja mover, no le deja caminar, no le deja ir al baño, no le deja mover la pierna, porque puede pasar, y pasó las indicaciones anteriores que le acabo de decir, se propone una cirugía. Cuando el paciente tiene déficit motor o déficit sensitivo y no cede con un tratamiento conservador, se opera. Por lo general, los dolores pueden durar entre 4 a 5 días y después ceden. Pero a las 2 o 3 semanas de producido la crisis de dolor, generalmente pasa el dolor, si bien queda algún resabio de dolor, pero la impotencia, la dificultad para moverse y para caminar, por ejemplo, se recuperan completamente. De esos pacientes no es necesaria la cirugía. La cirugía solamente es necesaria cuando el dolor no es tratable, o sea, le ponemos de todo y no calma el dolor, o cuando el paciente ya presenta algún déficit motor, no puede mover la pierna. Esos son los casos en el cual se tiene que operar. Si eso no pasa, no se opera, el 80% son autorresolutivas. Y se pide una resonancia magnética para hacer el diagnóstico de una hernia de disco. Sin una resonancia Excelente. no lo vamos a poder hacer el diagnóstico. ¿Alguna otra cosita? Esto con respecto a cómo estudiar la columna, bueno, como vimos las partes de las vértebras, cómo se fusionan, cómo se relacionan unas con otras, los estudios que tenemos, las radiografías, las diferentes posiciones, las zonas dificultosas para poder mirar en una radiografía ciertas partes de la columna, la tomografía que es ideal para ver la estructura ósea, para poder individualizar cada vértebra. Poco más específico la resonancia magnética para estudiar las partes blandas de la columna en este caso y para poder distinguir entre un tumor, una fractura, una infección, una hernia y hacer un buen diagnóstico. Los problemas de la columna son varios y en los últimos años, gracias a la tecnología y a la ciencia, todo lo que sea intervencionismo a nivel de la columna en estos últimos 30 años cambió muchísimo. Antes estábamos muy limitados a tratar los problemas de la columna porque los elementos que teníamos para poder ingresar
a solucionar ciertos problemas eran muy groseros y no teníamos los instrumentales delicados de precisión que hoy tenemos para poder hacer una intervención a nivel de la columna. Esto mejoró muchísimo en cuanto a los implantes, en cuanto al tipo de material. Antes se usaba acero quirúrgico, hoy ya no se usa en columnas, se usa titanio o alguna aleación parecida al titanio con acero. Y el material son más livianos, que se une mejor al hueso, y todo eso fue cambiando y haciendo de que los tratamientos en la columna realmente mejoraran mucho y que le den una calidad de vida muy importante a los pacientes que tienen problemas a este nivel. Y yo les quería mostrar entonces ahora algunos implantes que solemos usar, que solemos tener, que manejamos en la actualidad, como para que tengan una idea de qué se está haciendo, ¿no? Bueno, y de eso es lo que quería hablarle en esta última parte de la charla. Pasó el tiempo. Y los instrumentales, los elementos, los implantes más que nada cambiaron mucho, como le estaba diciendo. Primero que nada, la estructura de la columna vertebral es la que ve el dibujo que vemos arriba, que son dos vértebras unidas a través de, por delante el disco intervertebral, por detrás en las facetas articulares. Esta es una posición de perfil de las vértebras. Y anteriormente se usaban mucho los ganchos. Y miren ustedes, los ganchos que se usaban eran para poder abrazarlos a través de la lámina de la vértebra. Miren ustedes ahí cómo en una imagen, esta es una imagen sagital, ganchos por arriba y otro gancho por debajo, sujetando una parte que sería la lámina de la vértebra. En esta otra figura vemos también cómo engancha la lámina para sujetar la vértebra. Son elementos muy peligrosos, por decir así, porque en cierta manera hay que tener mucha resistencia del hueso, ¿no? Porque este arco que se ve ahí atrás, donde va a ir a amarrar ese gancho, la calidad de hueso del paciente tendría que ser muy importante, sin descalcificación, sin osteoporosis, porque si no, si este gancho tracciona de ahí, me voy a romper la vértebra. Entonces, eso pasaba mucho en personas añosas, por ejemplo. Esto no se recomendaba hacer porque terminaban zafando, rompiéndose la vértebra y teniendo más problemas. Esto fue cambiando. También se implementaron alambres. Poníamos un alambre alrededor de la lámina, teníamos que entrar dentro del conducto medular y con un alambre arrimarles a una barra que le poníamos al lado de la columna y sujetar con un alambre, y de esta manera lo fijábamos. Por supuesto que esto hacía un trabajo mucho más grande, mucho sangrado, mucha exposición, muchas horas. Bueno, manos experimentadas no eran tanto, pero sí una cirugía enorme, ¿no? Y esto se hace tanto de un lado, el lado derecho y el lado izquierdo de la vértebra, como para que se puedan sujetar. Esto hace alrededor de 15 años atrás todavía se usaba aquí en el país. Hoy en día ya no lo vemos, ya no hacemos esto, y lo que hacemos son para retirarlos últimamente. Hay pacientes que necesitan retirar estos elementos, pero no lo volvemos, hoy ya no se usan. Lo que se usa hoy en día son tornillos, y le llamamos tornillos pediculados. Así como se usan en la tibia, como se usan en el fémur, como se usan en el húmero, en cualquier otra parte del hueso, usamos tornillos. Y estos tornillos cambiaron el concepto de la fijación dentro de la columna. ¿Por qué? Porque se introduce el tornillo a la vértebra y sujeta toda la vértebra. Como ustedes ven ahí,
donde dice figura 4, el tornillo entró por la vértebra, desde atrás hacia adelante, y abarca toda la vértebra, desde la zona de los pedículos, la zona del cuerpo vertebral, y esa es la fuerza que va a tener el tornillo para poder sujetar la columna. Cosa muy diferente a lo que vemos por al lado, que era un alambre que estaba sostenido solamente por una partecita de la vértebra, ¿no? Claro, que esto únicamente se puede hacer teniendo tecnología dentro del quirófano. Nosotros lo usamos a esto, lo mínimo que necesitamos es un arco en C, se llama, que es una radiografía que se usa en el quirófano, donde vemos en forma directa, una radioscopía donde vemos en forma directa el sector que queremos estudiar. Y con ese aparato nosotros podemos poner el tornillo dentro de la vértebra para poder hacer estos tipos de cirugías. Esto es lo que le contaba antes, cómo se hacían a través de un alambre, cómo se amarraba la vértebra, y esta vértebra lo amarrábamos a un ¿Le están escuchando al doctor? cero quirúrgico, como para poder sujetar el riesgo, y nos abarca toda la vértebra, así que tenemos mucha más fuerza para sujetar la vértebra. Los riesgos son grandes, porque si el tornillo es muy grande y pasamos la vértebra por delante, encontramos generalmente que hay un paquete muy importante, puede ser la aorta. Si atravesamos totalmente la vértebra y llegamos hasta la aorta, rompemos la aorta. En este caso el paciente, si está boca abajo, es todo un problema, porque va a empezar a sangrar, hay que cerrar, hay que darle vuelta, hay que ir a ver dónde sangra. Realmente es muy riesgoso. Si el tornillo no corre por el canal predeterminado, que sería a través del hueso, puede introducirse dentro del canal, ahí podemos romper, podemos lesionar la médula, podemos lesionar las raíces nerviosas. Entonces también tenemos inconvenientes, o tenemos que tener una técnica y una mano bastante adiestrada para poder hacerlo. Los tornillos pueden ser de cabeza fija o de cabeza móvil, y esto nos da facilidad para darle la forma, llevarlo hacia adelante, hacia atrás, a la vértebra, reducirlo, corregir algún defecto que tenga la alineación de la columna, y nos da ciertas facilidades. Esta es parte de la técnica, donde nosotros introducimos el tornillo, hacia donde nos dirigimos, hacia adelante, y cómo lo vamos a ir colocando en cada vértebra, en cada pedículo. A nivel cervical también tenemos la posibilidad de que con un buen arco en C, podemos, cuando hay una fractura de la apófisis odontoides, por ejemplo, de la segunda vértebra cervical, que es muy peligroso, porque esto si uno no se diagnostica puede matar al paciente. Entonces hay que fijar esto, y muchas veces colocando un tornillito por delante, adentro del hueso, se soluciona el problema y no, queda sin riesgo el paciente, ¿no? Estas cosas anteriormente no se podían hacer. A nivel de la unión del cráneo con la columna cervical también tenemos posibilidades de colocar cuando hay fractura, cuando hay lesiones, cuando hay paciente con artritis reumatoidea, que por ejemplo hay una inestabilidad en este sector, hay que fijar. Bueno, y para eso necesitamos conocer perfectamente la anatomía y poder introducir nuestro tornillo sin necesidad de estar rompiendo la arteria vertebral, que es lo que ustedes ven en la imagen, que se ve bien roja y rutilante, ¿no? Estas son las diferentes maniobras que se pueden hacer para corregir con los tornillos pediculados. Nosotros sostenemos a toda la vértebra, entonces podemos corregirlo, podemos separarlas, las podemos juntar a las vértebras, y la maniobrabilidad que tenemos con esto es muy, muy importante. Bueno, como para ir terminando,
Les voy a mostrar un caso de un paciente, un politraumatizado de 40 años que tuvo un accidente, un trauma de cráneo con pérdida de conocimiento, se quemó, se volcó el auto, se prendió fuego, se quemó, más del 50% del paciente se quemó. Tenía quemaduras en la cara, en el abdomen, en los miembros, en la zona lumbar, dolor en la zona de la cintura, parestesias en las piernas. Fue un accidente automovilístico, era un paciente que estaba sin cinturón de acompañante en el sector de atrás. Estaba dormida cuando se produjo el accidente y el accidente produjo un incendio del auto. Se le hace una radiografía, como ustedes ven, vimos una radiografía que es muy importante. En esta radiografía, en esta persona joven, se ve básicamente cómo una de las vértebras perdió la forma, perdió la relación y la estructura cambió. Hay una fractura, hay un aplastamiento. Con esto se le pidió, por la gravedad del caso, se le pidió una resonancia magnética donde vemos cómo también la vértebra disminuyó de tamaño, en T1 y en T2 hay diferencia, cómo se aplastó la vértebra. Vemos una imagen sagital de una resonancia y una imagen sagital, axial, perdón, de una tomografía, cómo se rompió la vértebra. Por los síntomas que sentía el paciente en el miembro inferior, lo que se logró hacer, o lo que pensamos hacer, es que necesitamos fijar esa columna, necesitamos fijar esa parte de la columna porque podríamos tener más problemas. Para lo cual dijimos, ¿qué necesitamos hacer? Está fracturada, se aplastó la vértebra, necesitamos ponerle tornillos y al poner los tornillos distraerlas para poder levantar el cuerpo vertebral. Pues se decidió hacer una fijación percutánea sin abrir demasiado la columna. El paciente se puso en decúbito dorsal, tenía quemado mayor parte del cuerpo, se le hizo una artrodesis, se le puso 4 tornillos, 2 tornillos de abajo, 2 arriba, con la radiografía bilateral y una incidencia mínima, pequeña, una herida pequeña como el tamaño de un bisturí. Bueno, como conclusión y para terminar, me parece que tenemos que tener en cuenta que la columna vertebral es el territorio de varias patologías y que son muy frecuentes, por lo cual hay que conocer cómo estudiarlo. La función de la columna es la de proteger los elementos nobles como la médula espinal y los nervios que salen a través de ellas. Y es que es lo principal que hace la columna. Son muy frecuentes en la población general los síntomas y los problemas de columna. ¿Quién no tiene aquí, el que está escuchando, a alguien que le duela la columna, o que le dolió, o que le duele en este momento, ¿no? Es muy frecuente. Los métodos auxiliares para el diagnóstico, el estudio y el diagnóstico en la columna vertebral siempre es primero una radiografía, tomografía, la resonancia magnética, una centellografía, muchas veces cuando pensamos que puede ser algo tumoral, y el PET-CAM que estuvimos hablando anteriormente. Los implantes. En cuanto a los implantes, el gran avance de la tecnología cambió los resultados del tratamiento, dando una mejor calidad de vida a los pacientes que presentan patología a este nivel. Sin otro tipo de filmina, sin otra filmina más. Esto fue mi aporte en cuanto a las imágenes que podíamos dar hoy de columna vertebral. Si alguien tiene alguna duda y quiere preguntar, estamos dispuestos a contestarla si es que hay respuesta. Excelente, Enrique, tu presentación, realmente una tranquilidad al explicar todos los conceptos que da mucha paz y da gusto escuchar. Quería preguntarte si podés comentar un poco dentro de la evolución de la cirugía de la columna. Yo creo que lo más importante en estos últimos tiempos ha sido la aparición del micromotor en lo que es la laminectomía. Bueno, el micromotor es un elemento que usamos para poder hacer la apertura en el hueso en la columna.
y es un elemento como usa el odontólogo para poder abrirte las caries en el diente, y de la misma manera en la columna. Lo que nos da es facilidad, nos da rapidez en llegar a la lesión, y nos habilita a que podamos perder menos cantidad de sangre cuando estamos en la cirugía. Otra de las cosas importantes es los materiales, los instrumentales de precisión. Los instrumentales que necesitamos para poner en la columna tienen que ser de un material muy bueno, porque no se pueden deformar, no tienen que agrandarse, no se tienen que perder la fuerza, porque, como les dije, para poder poner los tornillos, por ejemplo, en una vértebra, tenemos un margen de 1 milímetro, 1,5 milímetros a cada lado, y nuestro material, nuestro instrumental, nuestro destornillador, tiene que ser bueno, tiene que tener un buen peso, tiene que encastrar bien en el tornillo, y tiene que ser fácil de manejarlo. Más que nada eso es lo que nos facilita mucho y nos da mucha tranquilidad al momento de operar. Genial. Solamente el comentario, porque muchas veces nos toca darle el ok al paciente, aunque vos no seas especialista de columna, mismo le va a pasar a los fisioterapeutas, que los pacientes le preguntan, ¿te parece que es importante alquilar esto que me pidió el médico? Entonces muchas veces ese último detalle de confianza que te da el paciente a vos como médico, como fisioterapeuta, como enfermero, y conocer qué es lo que se necesita, porque sin eso se puede hacer también la cirugía, como vos sabés, pero alarga el tiempo y aumenta las complicaciones, como decís vos, en el sangrado, en la infección. Sí, sí, y agarrea muchísimas cosas que en el momento de la cirugía lo podemos superar, digamos, pero las complicaciones las sufre el paciente. Y ese es el mayor problema. Tratemos de que no sufra ninguna complicación el paciente, y tengamos disponible la mejor tecnología. Muchísimas gracias Enrique. La verdad que lo bueno y corto es doblemente bueno, así que por mi parte por lo menos no hay ningún comentario más. Sí que hay comentarios en el chat de felicitaciones para vos por tu excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya servido y que haya quedado algo clarito. Y bueno, gracias por la invitación. Y nos veremos oportunamente en otro momento. Gracias a vos, doctor, por aceptar ser parte de este proyecto. Agradecida y excelente disertación, doctor. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen Gracias. día a Gracias a todos. todos. Gracias, hasta luego. Chao, Chao. chao. Chao, chao.